Hoy nos acompañan Osvaldo Moreno, consultor y analista político especializado en temas electorales. Dirige la firma CPI Latinoamérica. Gabriela Panchana, estratega, activista y comunicadora política. Y completa este panel César Ulloa, académico y politólogo. Es coordinador e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Y con ello agradecer su fidelidad y sintonía en el inicio de nuestra 7ª temporada. En este primer programa de 2023 vamos a hablar de la cortísima campaña electoral de enero y de cómo este momento cambiará políticamente al país, no solo en su mapa provincial y cantonal, sino también en el rumbo que la consulta popular impulsada por el gobierno puede marcar en la sociedad. Como son tantos los candidatos y las fuerzas políticas en disputa, qué mejor que hablar de lo que se juega el Ecuador en estas elecciones desde la mano de sus 4 fuerzas políticas más importantes: el oficialismo, los socialcristianos, el movimiento indígena y la revolución ciudadana. Claudia. Carlos, empecemos entonces por hablar del Partido Social Cristiano, que en 2019 se convirtió en el gran triunfador de las elecciones seccionales. ¿La razón? Captó 3 prefecturas y se impuso en otras 5 vía alianzas y obtuvo 50 alcaldías, tanto propias como en acuerdo con otras fuerzas políticas. El reto de este partido sería mantenerse a la cabeza de los organismos seccionales, pero sin duda el núcleo de su poder político radica en mantener la prefectura del Guayas, que es la más poblada del Ecuador, optando por la elección de la prefecta en funciones, Susana González, y controlando una vez más la alcaldía de Guayaquil si se reelige Cynthia Viteri. De esta manera, el PSC extendería una administración de 34 años precedida por Jaime Nebot entre 2000 y 2019 y con León Febres Cordero desde 1992. Esta será una elección donde el liderazgo de Nebot será interpelado por los pactos con el correísmo desde la Asamblea, así por cómo defina su posición frente a la consulta popular del gobierno, al cual se opone. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si el PSC atraviesa hoy su mejor momento. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa primera aproximación. Y empezamos este debate con Gabriela Panchana. ¿Es el mejor momento político de Nebot estas elecciones? Creo que es un momento en que se tiene que definir de una manera bastante complicada, porque si bien es cierto, es un opositor al gobierno, el tema de la consulta ciudadana o de la consulta popular pone en la mesa algunos temas que debería de convocar su opinión y su posición. O sea, no es muy fácil que diga sí o no. Exactamente, sí. Exactamente. O mejor dicho, no es muy fácil que diga no. Exactamente, no es muy fácil que diga no, tendría que justificarlo de la manera en la que están justificándolo el resto de opositores, que es desde el simplismo de decirle sí o no al gobierno, cuando estamos enfrentando un tema de inseguridad terrible con mucha violencia narcocriminal. Y ahora, en ese sentido, hay un desgaste político en Nebot, porque claro, lo que uno puede suponer es que como el presidente Lasso es el que está en funciones y es el que normalmente se desgasta, los opositores normalmente tienden a fortalecerse, pero creo que en esta elección es como complicado pensar que hay un Correa o un Nebot fortalecidos. Sí, creo que esa es una de las características más interesantes y que tal vez justifica los primeros sondeos sobre las preguntas de la consulta, y es que la clase política está tan desgastada que aquí más o menos que hay que ver no quién está mejor, sino quién está peor que el otro. En ese sentido, me parece que a pesar de todo, el gobierno está un poco más a salvo, especialmente después de los últimos acontecimientos, que por supuesto la Asamblea y que sus principales opositores. Bien. César Ulloa, ¿qué está en juego este momento para el Partido Social Cristiano en estas elecciones? Bueno, yo quisiera agregar a lo que dijo Gabriela, que a mi modo de ver, el Partido Social Cristiano atraviesa por un pésimo momento. Porque recordemos... O sea, no es igual al del 2019 no, bajo ninguna nada, circunstancia. Para nada. Okay. Y voy a referirme a 4 hechos concretos. Se cae la consulta que, entre comillas, Nebot iba a impulsar en términos de lo que significaba preguntarle al mandante lo que debería ser un gobierno, indistintamente de que esté como presidenciable alguien del Partido Social Cristiano. Se cayó a pocos días. Segundo, se cae el pacto con Lasso y con Correa a puertas de la elección de las principales autoridades de la Asamblea. Tercer hecho, lanza un globo de ensayo y pone a discutir al país en 2 semanas el federalismo, que tampoco resulta.
Y el cuarto hecho más complejo es que termina, ¿no es cierto?, ejerciendo una suerte de chantaje, de hostigamiento desde la Asamblea con la finalidad de acomodarse en los temas que económicamente, desde una doctrina de derecha, de economía social de mercado, impulsa el Partido Social Cristiano desde hace décadas. Entonces, si uno mira un balance del 19 al 21, son 4 cosas que se le cayeron a Nebot. Y por lo tanto, tampoco Nebot tiene el poder de transferencia que tuvo antes, porque el liderazgo que asume Cynthia Viteri y Susana González se alejan completamente de Nebot, es decir, un liderazgo ortodoxo, apergaminado, bastante patriarcal, duro, con una lideresa más bien que se corre completamente del liderazgo social cristiano, que en las figuras de Febres Cordero y en la figura de Nebot tenían otro tipo de liderazgo de situación. Pero no hay un desgaste de Cynthia Viteri y de Susana González en este momento como para decir, bueno, antes Nebot las tenía aseguradas las reelecciones. ¿Cynthia Viteri va a poder reelegirse por la fuerza y la maquinaria de los socialcristianos? Indudablemente va a haber un desgaste, porque a mí me parece que hay un hecho, una variable que desgasta a todos, y es el hecho de la pandemia y la pospandemia. Es decir, a nadie se le podía exigir una administración de recursos adecuada, eficiente, con un fenómeno que estaba por fuera de control. Y además Viteri tiene una serie de dificultades, como es el hecho de prácticamente causar un caos en el aeropuerto, que además de eso sigue en términos judiciales, de mandar una cartela desde la casa diciendo, hijos, no vengan, estamos contagiados. Y luego lo otro, de correrse de su líder natural, pero además tratando de forzar un poco el voto joven y el voto femenino con una serie de actuaciones que, si bien generan una personalidad diferente, pero hasta cierto punto llegan a ser como muy extremas en términos de lo que significa ganar una elección local. Genuino, quizás, como personaje. Deja de ser auténtico para ser forzado. A mí me parece que este es un tema de forzar las cosas. Osvaldo Moreno, ¿el elector en Guayas está consciente de este desgaste de los socialcristianos o el desgaste es más en las élites, en las cúpulas y las maquinarias, como tú sueles señalar, siguen intactas del Partido Social Cristiano esta vez? Yo creo que la mayor baja o debilidad del Partido Social Cristiano es que Nebot no esté en la papeleta. Partamos de ese punto. Pero no estuvo en el 2019 tampoco. ¿Perdón? Pero no estuvo en el 2019 tampoco. No, pero en esta elección básicamente está totalmente ausente. No hay un... No está dejando en este momento el cargo como lo hacía en la elección pasada. Estaba en funciones como alcalde de la ciudad de Guayaquil. Pero hay algo que creo que va mucho más allá de las redes, de los medios de comunicación, etcétera, que es el trabajo de territorio. Y hay que reconocerlo, que tienen una máquina aceitada más de los últimos 30 años, que le sirvió a Lazo en su momento. ¿En qué consiste esa máquina para que nos entienda la gente? El trabajo que tienen en territorio, las bases, territorio? Los dirigentes, los barrios, los líderes comunales, el trabajo de territorio, digamos. Pero el otro que tú sueles señalar es el del control electoral. Sí, ellos que es otra cosa, ¿no es cierto? Claro, ese ya es un instrumento para poder, digamos, controlar, digamos, o tener información. El Partido Social Cristiano, para mí, tiene uno de los mejores controles electorales probablemente del mundo hispano, que eso lo suelen montar, lo solían hacer en el centro de convenciones. De hecho, hay alumnos míos de varios posgrados en América Latina que venían a hacer observaciones y distintas personas. Que eso es un instrumento, digamos, para garantizar que no haya novedades en los resultados. Digamos, es un hecho metodológico. Pero estos dos hechos le dan cierta fuerza todavía al Partido Social Cristiano como para suponer que se quedarán 4 años más en la alcaldía de Guayaquil, o hay otros factores que dicen, a lo mejor Cynthia tiene problemas en esta campaña. Yo creo que el problema de Cynthia es que básicamente nunca terminó de construir una impronta porque tenía una sombra bastante grande, ¿no? Digamos, tanto de Febres Cordero en su momento como de Nebot. Entonces me parece que nunca concluyó de construir una impronta al margen del millennial, de la juventud, etcétera. Pero insisto, o sea, hay algo que es mucho más importante para mí que la propia Cynthia, que es la maquinaria, el aparato social cristiano. Ese yo creo que es el gran rival de sus rivales, digamos, entre comillas. Porque no veo, al menos yo no siento que el resto de candidaturas en la provincia, salvo el correísmo, que la tiene, digamos, sin cabeza porque Correa no está presente, no veo fuerzas que tengan ese aparataje, digamos, de trabajo de territorio, líderes, etc. ¿Coincides en lo que dice Gabriela, lo que dicen Gabriela y César, de que este no es el mejor momento del Partido Social Cristiano en cuanto a temas electorales y de algo que ha sido su fuerte, que son las elecciones seccionales? Bueno, esto se ve en resultados. Yo creo que hay otra debilidad también que habría que añadirle, que en parte fueron también de la alianza que llevó a Lazo en el poder. Y por otro lado, que es hasta contradictorio,
fue parte de la mayoría parlamentaria que no se sumó al pedido de destitución del presidente. Entonces, en estos temas políticos, la agenda de la Asamblea es un tema que está fuera de la preocupación ciudadana. Yo creo que hay temas más de fondo y en este caso, sin duda, hay una debilidad por el desgaste, pero no creo que por debajo de eso. Ahora, y ese desgaste también se palpa por el tema de la seguridad, es decir, ¿también le ha golpeado a la administración social cristiana el tema de la seguridad? ¿O ha sido muy hábil el Partido Social Cristiano en transferir ese desgaste a las supuestas ineficiencias del gobierno central? Bueno, pero es que la ley es clarísima. Pues, ¿no? Pero la gente tampoco entiende de ley. No, pero a ver, pero la seguridad que nosotros estemos viviendo en este momento, la crisis de inseguridad más grande de la historia, cuando hasta el año 2017 eran 5.4 muertes violentas y hoy son 25, sí. Hay un incremento del 500%. Pero la gente sí responsabiliza solo al gobierno de eso. La gente tiene miedo y responsabiliza, como decía la compañera, a los políticos en general. Ya, la gente quiere no soluciones. Solo al gobierno, o no solo al alcalde. En general. ¿Ya? En general, la gente está molesta, está con miedo y les es indistinto porque efectivamente no son expertos en derecho administrativo o constitucional para determinar con una lupa de quién es la competencia, pero está claro que es el gran problema medular de la discusión. Para irme unos 30 segundos a corte, Gabriela, ¿el Partido Social Cristiano tiene que pronunciarse sobre la consulta necesariamente? Yo creo que sí, yo creo que no puedes ser líder si no orientas y si no dices, no das tu opinión. Y va a ser, por eso, repito, muy interesante, más aún cuando el exalcalde Nebot ha tenido cálculos en ciertos momentos cruciales, como por ejemplo en la consulta popular del 2011 de la metida de mano a la justicia. Donde él sí se la jugó por eso. Se la jugó al final. Claro. Porque durante el principio él dudó mucho porque no quería ser parte de quienes perdían, entre comillas, porque supuestamente iba a arrasar el correísmo. Bien. Entonces, es importante. Me voy a un primer corte comercial. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. En Políticamente Correcto arrancamos la nueva temporada con el análisis electoral. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y al regresar seguimos con el análisis. ¿Qué se juega Pachacutic en los próximos comicios? El movimiento indígena también tendrá en estas elecciones un punto de inflexión. Hay razones tanto internas como externas. Veamos. Está claro que el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, libra una primera batalla por el control político de Pachacutic. Su coordinación nacional debe ser renovada en los próximos meses, cargo que hoy ejerce Marlon Santi. Si los candidatos alcaldes y prefectos de su ala cercana resultan elegidos, Issa tendrá más poder dentro de la lista 18 y con ello proyectar un liderazgo nacional. Y aquí es donde la candidatura de Jorge Yunda en Quito resulta vital, pues Pachacutic cobijó al alcalde destituido, confirmándose la nueva relación entre ambos personajes. Recordemos que en el paro de octubre del 2019, Yunda fue severamente criticado por no evitar los graves desmanes de los manifestantes en el centro de la ciudad. Issa volvió a Quito en el paro de junio del 2022 y ahora lo hace por tercera vez, pero con una alianza electoral, apoyando también a Pedro Curuchumbi para la prefectura de Pichincha, además de promover el no en la consulta popular. Bajo todo este contexto, ¿por qué la alcaldía de Quito se vuelve vital para el movimiento indígena? Carlos. Bien, gracias, Claudia. Osvaldo, ¿cómo entender esta alianza entre Pachacutic, Issa y Jorge Yunda, en términos políticos? Bueno, en las elecciones de orden local suelen pasar estas cosas, ¿no? Yo recuerdo alguna ocasión dictábamos un curso como a 100 alcaldes del Ecuador y todos nos decían, la gente nos dice camisetero, nosotros decíamos no se preocupen, preocúpense más de la gente que de la política, porque prácticamente el 100% de la clase política ha militado en el 90% de los partidos. O sea, vivimos un país sin institucionalidad. Pues un alumno nuestro, como con César, de primer ciclo de politología, puede entrar a un partido político en primer año y es probablemente que cuando se gradúe ya no exista. Entonces, en materia de institucionalidad, porque eso pasa en todas partes. Ahora, si lo aterrizamos a Quito, bueno, creo que Yunda siempre ha tenido acercamientos, al margen de que es un empresario radiodifusor, siempre ha tenido acercamiento con este tipo de movimientos de izquierda, movimientos sociales. Y Pachacutic me parece que tiene una fuerza, digamos que ya en el interior del país, hoy en día Issa ya bordea el 78-80% de nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento. Eso ya lo hace presidenciable. Eso le tomó 10 años y una fortuna lazo conseguirlo y a cualquier cantidad de políticos. Entonces, hay liderazgos que uno los puede cuestionar. El tema es cómo se lo aterriza. Pero mi pregunta iba dirigida, más allá de una alianza local que puede ser hasta oportunista en el buen sentido, ¿hay un proyecto político de Issa detrás de eso? Es decir, si yo logro que
con el membrete de Pachacutic, poner un alcalde en Quito, yo puedo consolidar con más fuerza mi presencia en Quito como político. A eso Sí, voy. es que va mucho más allá y siempre hay que hablar de los efectos para entender las causas, o las causas para entender los efectos, perdón. Para mí la salida de Yunda fue una barbaridad. Cuando Yunda es destituido o sacado del poder, está con 18% de aceptación en descenso. Es posible que si Yunda no era sacado del poder, quizás hubiera llegado a niveles como Rodas. Para mí fue un error de quienes lo sacaron del poder en su momento. Quizás en este momento no estuvieran ni contendiendo. Entonces, en ese escenario hay varios actores, hay varios escenarios en los cuales Yunda es una alternativa fuerte para el alcaldía de Quito y Leonidas Issa, con su intención, hoy en día yo creía incluso que Issa puede hasta prescindir de Pachacutic, porque finalmente ha construido un liderazgo nacional que puede ser rechazado, puede ser aprobado, pero está dentro de la contienda. Y en ese sentido, Quito es una plaza en la cual tienes que estar presente, con el mismo caso de Curichumpi. No viene el momento de hablar del correísmo, pero yo creería que Curichumpi podría ser una alternativa frente a la alternativa correísta que es la señora Pavón. Ya. Y en ese sentido, Gabriela Panchana, entonces, ¿Leonidas Issa ya es un contendor democrático en este momento? Bueno, difícil considerarlo democrático cuando él mismo ha dicho que la toma del poder, pues la violencia es la partera de la revolución y de los cambios sociales. Yo creo que él es una persona muy astuta, muy inteligente, que tiene una muy buena habilidad de conectarse y de comunicar. Me parece que durante el paro ellos hicieron alarde de una estrategia de comunicación política. Todas las noches hacían hacían una especie de rueda de prensa en medios digitales y se comunicaban y explicaban y tenían coherencia a diferencia del gobierno. Entonces, creo que él está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien. Pero tú sí sientes que para lo que Osvaldo señala, la posibilidad que tiene Issa de ser ya un líder nacional, es necesario que él consolide cierto espacio de poder en Quito en el ámbito formal, es decir, a través de una alcaldía con la que tendría algún tipo de relación si es que Yunda ganara las elecciones. Me parece que eso pasa por un tema logístico hasta cierto punto, es decir, en una nueva movilización le va a ser mucho más cómodo tener a un alcalde como Jorge Yunda, como fue en el 2019, ¿no? Que tuvieron el apoyo, el respaldo, sin con esto decir que, sin desconocer que hay un grupo de la población que se sentía representada e identificada con la protesta, e inclusive con las formas, lo cual es bastante preocupante. Pero yo sinceramente no creo que Leonidas Issa vaya a ser, no porque no pueda, sino que no creo que su camino va a ser estar en una papeleta presidencial. Me parece que su verdadero poder es el poder de la movilización, el poder de ser un contradictor y de eventualmente le podría ser más rentable políticamente mantener ese espacio teniendo aliados que sí estén en cargos de elección popular. Perfecto. Y ahora, César, ¿cómo interpretar este fenómeno Pachacutic, Leonidas Issa, Jorge Yunda en la alcaldía de Quito como un contendor fuerte en estas elecciones? Bueno, Leonidas Issa es un contendor de hecho, porque además es la única organización sobre la base de una serie de tejido social que tiene la capacidad de paralizar el país cuando le da la gana. Entonces eso le hace un contendor extremadamente poderoso. Y yo no creo que la carta de Issa sea Yunda, en el sentido de que ya pasamos la época de que los presidenciales salen o de buenas alcaldías o de espacios locales muy fuertes. Si uno mira los últimos presidentes del Ecuador, no han tenido una plataforma local fuerte, claro, ni tampoco alcaldes que respalden. Hablo del caso de Correa, el caso de Moreno, el caso de Lasso. Es decir, los últimos candidatos de alcaldías fuertes o de estructuras fuertes locales a nivel de gobiernos autónomos descentralizados fue Paco Moncayo, que perdió las elecciones, y fue Nebot, que no se presentó a elecciones. A mí me da la sensación que es una... Pero bueno, Yacu Pérez casi gana casi pasa a segunda vuelta, ¿no? Casi pasa la segunda vuelta. Yo diría que más bien Yunda es una representación de una clase en descontento con las élites tradicionales, de un Quito que no ha podido configurar sobre la base de elecciones anteriores un acuerdo entre los distintos sectores económicos, y yo creo que Yunda es la expresión, junto con Issa, con Chumbi, de aquello que el pueblo está mirando con buenos ojos. Es decir, ya la gente
común y de la calle ya no quiere los grandes patricios, las grandes élites Por eso del es que poder. digo yo, o sea, sí resultaría paradigmático que Isa, que es quizás el rostro más fuerte de Pachacuti y de la CONAIE en este momento, tenga en la alcaldía de Quito un aliado por el cual apostó y que ese pudiera ser el alcalde de Quito. A eso me refiero, es decir, políticamente eso significa mucho para el movimiento indígena, controlar la alcaldía de Capitalina. Ahora, yo no sé qué tan gelatinoso puede ser Isa, digamos, Yunda, como para que este triunfo sea suyo y luego romper con los indígenas, también puede darse, ¿no? Bueno, yo creo que Yunda es tan hábil que rompe con todos, Ajá. porque además Yunda no se queda con nadie. Exactamente. Yunda necesitaba un partido político, no nos olvidemos Y quizás que en eso queda todo. Además, no nos olvidemos que Yunda sale del útero de la Revolución Ciudadana, luego cambia de útero y se pasa al partido de Pesantes, y luego ahora consigue otro vientre de alquiler que es Pachacuti. Entonces, dicho en estas palabras, que puede sonar muy fuerte, yo creo que Yunda, por último, si gana las elecciones, les dirá hasta luego, mucho gusto, porque además él tiene un proyecto personal que es Jorge Yunda, rodeado, ¿no es cierto?, de una corte de personas que le acompañan que le acompañaron en su alcaldía anterior, que además son candidatos para las concejalías en las distintas circunscripciones. Y por lo tanto yo no veo tampoco esas intenciones de hacer de Quito un bastión de Pachacuti por varias razones. Primero. O sea, ¿una intención de quién? ¿De Isa o de Yunda? No, de Isa. Ya, de Isa, okay. por varias razones. Primero porque Isa pierde la rienda de la Ecua Runari con un líder más democrático que es Alberto Inaguano. Pachacuti está en disputa porque la salida de Santi pone a algunos candidatos como es Jorge Herrera, entre otros que no están a favor de la línea mariateguista de Isa. Pero Isa sí se puede imponer en el país. Claro, y por otro lado, yo creo que tampoco el nivel de aceptación de por sí es intención de voto, aceptación o credibilidad. Es decir, puede ser un personaje muy conocido, pero habría que ver su nivel de penetración en términos de la propuesta extremista que tiene en el caso de ponerse en la papeleta. Claro. Entonces yo creo que hay que ver, y respecto de la alcaldía de Quito, gane el que gane, me parece que es un escenario de gobernabilidad complejo porque nadie va a tener mayoría en el Consejo. Bien, me voy a un siguiente corte comercial, seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Hacemos un nuevo corte y al volver seguimos con el análisis. ¿Qué se está jugando el correísmo en estas elecciones? ¿Tendrá la misma fuerza? No se desconecte de la señal de Códice. El tercer grupo político que debemos analizar con profundidad es el correísmo, visto desde sus tres urgencias. La primera, retener lo que hoy son los principales bastiones del poder regional: la prefectura de Pichincha con la candidatura a la reelección de Paola Pavón y la de Manabí con Leonardo Orlando, que es la provincia que mayor votación entrega a la Revolución Ciudadana. La segunda urgencia tiene que ver con el plan de recuperar la alcaldía de Quito, que el correísmo perdió en 2014, con su candidato Pavel Muñoz, figura estelar de esta organización política. Y también la prefectura del Guayas, arrebatada por los socialcristianos en 2019. Esta vez la candidata es Marcela Aguiñaga. Pero quizás la urgencia más significativa sea evitar que el sí de la consulta popular fortalezca políticamente al gobierno de Guillermo Lasso y que sus candidatos más afines vayan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para evitar que este centro de poder se diluya por el desgaste acumulado. El expresidente Correa sabe que de estas elecciones dependerá la vigencia de su partido político y que en buen romance la posibilidad de que el respaldo popular permita de alguna manera pensar en su retorno. Carlos, continúas. Bien, gracias Claudia. Seguimos, César Ulloa. ¿En qué momento político cabe situar ahora al correísmo? Bueno, el correísmo, a mi modo de ver, ha reflotado en términos de que es la antítesis del gobierno y por tanto la gente compara la gestión del actual con el anterior. Porque no hay una fuerza alternativa que no sea el correísmo o que no sea lo que promueve el Ejecutivo. Sin embargo, a mí me da la sensación que se da una ecuación bastante interesante que suele escribir en un artículo Simón Pachano que dice Revolución Ciudadana menos Rafael Correa, cero. Es decir, no hay alguien que haya tomado la posta o no se hizo una reproducción programada de liderazgo tan fuerte que pueda de alguna manera en la papeleta por sí mismo de la Revolución Ciudadana tener un caudal de votos. Es así que hasta las últimas semanas los spots publicitarios le ponen en primera línea como si fuese candidato Correa. Entonces eso nos está diciendo que el correísmo sin Correa no tiene futuro, o la otra medida es que los candidatos por sí mismos o sin Correa tampoco tienen posibilidad.
Me da a mí la sensación que estas dos provincias que demográficamente son muy fuertes en el padrón electoral, tanto la de Manabí como la de Pichincha, diría la de Guayas también, más bien lo que van a poner un termómetro es de la capacidad de fidelizar o de haber fidelizado o de sostener un nicho electoral. Es decir, yo no creo que el correísmo, aun cuando pierde estas elecciones, en un escenario que es que pierda, otro es que las gane, yo no creo que el correísmo se va fácilmente, porque definitivamente las ideas fuerza que se han lanzado Pero va durante estas pasando el semanas, tiempo. sí, Se va como apagando un poco esa magia alrededor de Correa, si es que no puede venir. claro, si es que van pero hay perdiendo algo espacio. interesante. Pasa el tiempo, pero si la situación no mejora, la gente vuelve hacia atrás, que es lo que pasó con el peronismo, es decir, pasa el tiempo y la gente sigue hablando de Juan Domingo Perón y de Evita en términos de que construyeron 76.000 obras, así te dicen cuando uno llega a cualquier lugar de una Pero universidad el peronismo pública ha en gobernado Argentina. siempre. Pues. Esa es Sí, la ha gobernado diferencia. siempre. Acá yo lo que creo es que el correísmo va a seguir siendo una fuerza, no creo que tenga la misma fuerza sin Rafael Correa, y a la vista está que sus candidatos, tanto el de la alcaldía de Quito y los pocos que pueden tener cierto éxito electoral, se ven muy débiles como candidatos. Es decir, tratan por un lado de desmarcarse y por el otro lado terminan volviendo al nido, a la Claro, o sea, legitimidad de origen que es Correa. Y aquí un paréntesis. Quito en este momento es un laboratorio donde cualquier candidato puede ganar. ¿O ya están marcadas las tendencias? Sí, pero yo diría, por último, si uno de las cosas que sucedería fuese que ganara la Revolución Ciudadana de Quito, el gobierno le viene muy complejo. Claro. Porque a mi modo de ver, un alcalde sin mayoría, debilitado, con un presupuesto del 80% comprometido para el metro, con 20%, la mitad gasto corriente y poco para obra, y sin llevarse con el vecino del frente, le viene muy mal. Entonces yo tampoco auguro que si el correísmo gana en Quito, en las condiciones que sería administrar la ciudad, tampoco yo creo que eso le reflota. Más bien al contrario, yo creo que el correísmo se le está pensando cómo mantener cierto nicho en las provincias donde es fuerte para apostar a las del Perfecto, 2025. muy bien. ¿Y esta será una elección mejor para el correísmo que la del 2021, tomando en cuenta que en 2021 tuvieron un gran bloque en la Asamblea, un candidato en segunda vuelta? ¿Esa fuerza puede ser transferible a estas elecciones seccionales de Osvaldo? Lo que pasa primero es que las elecciones de orden local tienen una lógica totalmente distinta a las nacional. O sea, el correísmo, al margen de lo que lo puedas cuestionar, presenta un proyecto nacional o postula un proyecto nacional, plantean que tuvieron un proyecto político, que, por ejemplo, hacen la comparativa de, por ejemplo, el ministro de Finanzas dice, no tenemos déficit fiscal, estamos sin déficit, etcétera. Pero ahora la cédula te toma 2 horas, digamos 2 días. 2 días, meses. El pasaporte, El pasaporte meses. Tú le puedes preguntar a mi La sobrino, cédula, le sí, están días. dando el pasaporte para marzo. Entonces, Claro. ahí está pues el gasto público. Entonces, ellos tienen un relato, digamos, nostálgico, pero en lo que sí diferiría con difiero con el colega Ulloa, es un poco el tipo de populismo que es distinto al peronismo, ¿no es cierto? Porque en el peronismo hay una transversalidad dentro del peronismo. Entonces tienes peronistas radicales, peronistas todos son- liberales, como era Menem. Acá la línea es totalmente vertical, digamos, no hay una horizontalidad, que en este caso es el pensamiento del líder. Y obviamente la promesa o la tierra prometida está en el proyecto nacional. Me parece que el tema local es accesorio para mantener en vigencia con las plazas que legítimamente O sea, están. en el caso hipotético que les fuera mal en estas elecciones, no pasa mayor cosa en términos de relato nacional, dices tú? Bueno, tomemos claro que en términos electorales, me puede corregir la colega, la elección pasada no tiene nunca nada que ver, es un fojacero con la anterior. Pero, Pero se puede ir como palpando un A eso voy. debilitamiento, pues, o sea, es más pero chiquito. tomando en cuenta el parámetro anterior, donde ellos ganan solo 2 plazas grandes, que fueron Manabí y Pichincha, había una discusión que teníamos los analistas si ganaban o no en primera vuelta. El problema es que el candidato era muy, muy malo. Entonces yo pensaría que esta elección local es un sparring para ellos, es prácticamente una forma accesoria de mantenerse en vigencia, tomando en cuenta que están sus mejores cuadros en este momento en la papeleta. Por ejemplo, tú no ves a un Henry Cucalón de concejal de Guayaquil. Claro. Que me parece que Pavel Muñoz vendría a ser como la versión, con todo respeto para los dos, que los respeto muchísimo. Entonces tú no ves a un Henry Cucalón de concejal de Guayaquil, prácticamente es un set de televisión. El O sea, tiene a sus principales cuadros, es verdad. Sí. A Marcela Guiñaga, A Pavel Muñoz. a Pavel Muñoz, a Orlando. Y Orlando, a Pavón, exacto, está jugándose, Manabí no es y a cualquier cosa. Lloret en Cuenca también. A Lloret también, que es el más leal, digamos, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si ellos, por ejemplo, no pudieran ganar? O muchos de ellos no pudieran ganar. O algunos de ellos perder una reelección. Yo creería que se mantendría vigente, la discusión sería, en eso coincido 100% con César, es hasta dónde puede estar vivo o puede tener fuerza el movimiento sin el líder.
¿sí? Que es cosa que ya pasa en Ecuador, ya lo vivimos con Velasco Ibarra, lo vivimos con Bucarán y ahora lo estamos viviendo con Correa. Y en un país donde con todo respeto, nuestra institucionalidad es triste, donde por un meme o por un video de WhatsApp te pueden abrir una instrucción fiscal, donde hay abuso infantil documentado con videos y la fiscalía no dice ni pío. Entonces, en un país así puede pasar cualquier cosa. Mañana Correa puede ser candidato otra vez. Entonces, yo creo que la elección seccional, Correa ha lanzado sus mejores cuadros, pero finalmente es accesorio al gran proyecto nacional que ellos tienen. Y ahí, ¿cómo entender la posición del correísmo? ¿Simplemente es como un bypass hacia 2025 esas elecciones seccionales o aquí se juega quizás el gran capital del correísmo? A mí me parece que ellos tienen un problema serio porque, como decía César, sin Correa, como parafraseaba o se refería al análisis de Simón Pachano, RC sin Rafael Correa es cero, pero creo que también el lastre que significa la figura, el discurso, la vehemencia y a veces hasta violencia verbal del líder es complicado, ¿no? Entonces les va mal con él y peor sin él. Ajá. Me parece que ese es un gran problema. Él miniaturiza, enaniza a sus candidatos. Lo que pasó con Andrés Arauz, que yo también pensé que siempre que era un mal candidato, pero lo volvía totalmente disminuía. Y ahora el verdadero reto del correísmo es el triunfo del no en la consulta popular. ¿Podría ser como que ese es el verdadero caballo de batalla? Ese me parece que es un gran digamos, objetivo de ellos y muy complicado para ellos también, porque ¿cuáles son los argumentos? O sea, el único argumento que les queda, por decirle argumento, que realmente me parece es una falacia, es decir, dile no a Lasso o Lasso no ha hecho esto, entonces hay que decirles no, tírale la puerta en la cara al gobierno. Pero eso puede funcionar políticamente como una estrategia marketing electoral. Si es que el nivel de descontento fuera pero tan grande y las preguntas que se están haciendo o los temas que se están tocando no tuvieran nada que ver con la mayor desesperación de la gente, que es la inseguridad, probablemente sí, o sea, probablemente la gente diría, ¿sabes qué? A mí no me vengas a preguntar nada, porque necesito que me resuelvas estos problemas. Pero como el problema de la inseguridad es tan agobiante, la gente también piensa, bueno, si ustedes creen que esto va a servir, yo voy a apostar por esto, porque a la gente común, ¿en qué le va a afectar que haya extradición o que no haya extradición? Claro. En nada. Entonces, votar sí ni siquiera es un costo para la gente. Bien, hablemos de eso en el siguiente bloque. Parece, Gabriela, nos vamos a un nuevo corte comercial. Al volver seguimos con Políticamente Correcto y en el análisis previo a las elecciones 2023. Luego del corte hablaremos de cuál es la apuesta política del presidente Guillermo Lasso y de su movimiento Creo. Este análisis se completa con la importancia que para el gobierno del presidente Lasso tienen estas elecciones seccionales, donde decidió promover una consulta popular que se convertirá en un plebiscito a su gestión. Veamos. Desde los comicios del 2019, el movimiento Creo no ha logrado consolidarse como una fuerza política de poder regional. Es por eso que quizás la sorpresa de la jornada radique en que Luz Helena Coloma gane la alcaldía de Quito patrocinada por el oficialismo. Pero más allá de este resultado, al presidente Lasso le interesa consolidarse políticamente para los 2 años y medio que le restan en el poder. Por eso, el triunfo de la consulta popular es fundamental para el oficialismo, pues del desgaste que el régimen ha experimentado por el estallido de la delincuencia, el bloqueo sistemático a sus propuestas tanto en la Asamblea, así como el paro de junio, han retrasado muchos de los planes de recuperación económica. No se ha visto a un Guillermo Lasso patrocinar de manera directa a ningún candidato para alcaldes o prefectos. Lo suyo más bien es enfocarse en conseguir el apoyo ciudadano en al menos 3 temas esenciales que dispone la consulta popular: la extradición de ecuatorianos vinculados del crimen organizado, el debilitamiento total del Consejo de Participación Ciudadana y la reducción del tamaño de la Asamblea. Lasso sabe que un triunfo en la consulta de este 5 de febrero puede fortalecer su mandato, pero si pierde, habrá otro espacio de inestabilidad. Carlos, continúas. Bien, gracias, Claudia. ¿Por qué el presidente impulsa esta consulta popular, Gabriela? Sinceramente creo que porque se vio abocado, se vio impulsado
de parte de grupos de la ciudadanía que le exigían, entre los que me incluyo como ciudadana, que cumpla con la promesa de campaña, que era hacer una consulta popular para sacarle los dientes, por así decirle, al Consejo de Participación Ciudadana. Y el tema de la extradición también digamos, es uno de los asuntos que está probado, puede servir como una de las herramientas para controlar. Pero yo digo, ¿lo hace quizás lo está haciendo en el peor momento político de su gobierno o más bien en un momento como de recuperación política de su gobierno? ¿Cómo leer ese proceso? Sinceramente yo creo que ellos no es que hayan visto mucho el tema. Si lo hubieran calculado mejor, lo habrían hecho en septiembre del 2021, cuando estaba en la cúspide de su popularidad después de la exitosa campaña de vacunación. Y lo han desgastado el tema mencionando la consulta popular, no sé, 4 veces en diferentes momentos. Yo creo que lo hizo, sinceramente lo hizo porque había un empuje, tal vez un poco invisible, de gente que les estaba diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Y usted siente que la ciudadanía va a responder de manera crítica a esta consulta o simplemente va a transformar esto en un plebiscito a favor o en contra del gobierno? Una parte de la ciudadanía, digamos, hay un porcentaje que probablemente ronda el 25% de gente que se va a oponer a cualquier cosa que salga del gobierno y que está identificado con el correísmo y que le va a decir no, así pregunte, quiere que le llegue un cheque de $1 millón, no, porque lo está preguntando el gobierno. Ese 25% no hay nada que hacer. De ahí probablemente hay un porcentaje similar que va a decirle sí, porque este es el caballo de batalla que tenemos y hay que darle las herramientas. Y esas herramientas no me están costando a mí nada. Y de ahí está otro 50% que es el que va a decir, independientemente de mi simpatía o de mi antipatía al gobierno, los temas, especialmente el tema de la seguridad, es un tema importante y si no me cuesta nada, le voy a dar Creo que ese es ese 70% más o menos que muestran los primeros sondeos de favorabilidad a la consulta. César, ¿al gobierno en este momento no le conviene patrocinar candidaturas regionales? Es más bien raro que un gobierno no aliente a sus propios candidatos y candidatas. Moreno hizo algo parecido también, acordémonos. Bueno, Moreno no lo hizo porque tuvo un divorcio muy fuerte, porque peleados los compadres y las comadres no había por dónde escoger. Claro. Entonces eso se dividió en Revolución Ciudadana, en Alianza País, en UNES, en RC5, en Centro Democrático. Es decir, ahí hubo una balcanización de la política. En el caso de Lasso, él está consciente, porque además lo ha dicho en diversas declaraciones, que una de las debilidades de su propuesta política es no tener aterrizaje en términos de lo que significa una gobernanza multinivel entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Yo le he escuchado en varias ocasiones que este es un movimiento que tiene un líder muy fuerte y que alrededor de aquello va a hacerse la conducción del gobierno. Me parece que es un error, porque definitivamente si fuese el hipotético caso de presentarse a una reelección y no tiene base local, entonces es muy complicado. Claro. Pero bueno, ha ensayado como unas alianzas regionales con determinadas fuerzas políticas, es decir, como que se ha ido sumando más bien. Bueno, pero las alianzas regionales van de la mano con recursos, con propuestas, van de la mano con un toma y daca, en el mejor sentido del término, de hacia dónde va la conducción regional, local o nacional. Y ahí creo que hay un vacío, porque con LAME, con GOPE, con Junacupari, yo no veo que exista una cosa muy sólida. Y ahora el panorama de la consulta para Lasso, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan, más allá de los resultados de esa consulta en términos de cada pregunta, qué mensaje espera recibir el gobierno? Yo creo que es un tema muy importante, porque yo creo que el gobierno ha tenido 4 momentos muy claros. Uno de éxito, de efervescencia, de clímax político, cuando fue muy eficiente y felicitado, reconocido en el mundo por el tema de la vacunación. Eso nadie puede desmerecer. Creo que hubo un momento donde se siente el bache, es decir, soy exitoso y luego no sé para dónde camino, porque tiene una bancada muy exigua, no sabe negociar, pierde las comisiones de la Asamblea, los proyectos de ley se quedan, hubo errores procedimentales de presentar el mamotreto en 3 leyes y le rechazan, hubo un bache.
Luego viene un momento muy complejo que le pone en desequilibrio completo al gobierno, yo diría que es el tema de la inseguridad, porque eso le puede desequilibrar a cualquier gobierno. Además, un gobierno que era por primera vez gobierno, es decir, no hablamos de los socialcristianos que siempre han gobernado, no hablamos de la Revolución Ciudadana que son, era un gobierno que estaba debutante, es un gobierno amateur, con gente amateur también. Y luego viene un cuarto momento que me parece interesante. El actual. Que es el actual. ¿Y por qué me parece interesante? Porque el gobierno, indistintamente del resultado que se produzca, le está diciendo al país, aquí hay una orientación política que quiero darle al país. Y creo que eso, más allá del resultado, nos deja por lo menos cierto sentido de calma, porque estamos diciendo, a ver, tardó, pero finalmente nos dice que hay algo. Y creo que esa orientación política, a mi modo de ver, no va a ser un referendo a la aprobación del gobierno. Me parece que hay otras variables que van a incidir en la votación. Yo no creo que sea un tema de popularidad de Lazo, ahí discrepo con varios analistas. Por una razón, porque los temas que se plantean no son de Lazo, pues. Se plantea el tema de la seguridad, que es nacional. Se plantea el rol de las Fuerzas Armadas. Pero la gente sí va a poder hacer esa disgregación. Yo creo que sí, por una cosa, porque cuando nosotros hablamos de extradición, estamos hablando de términos gruesos. Cuando nosotros hablamos que quiero hacer una antítesis del correísmo, debilitándole en sus competencias, atribuciones y funciones al Consejo de Participación Ciudadana, estoy diciéndole un mensaje claro. Y la tercera, cuando yo me juego, que eso es un debate más largo, de que si la asamblea funciona o no funciona con el número de representantes que tiene, yo creo que le está diciendo al país, más allá de que me equivoque en mi propuesta, pero hay una propuesta. Claro. Me tardé, pero estoy presentando una propuesta. Y en ese sentido, Osvaldo, entonces, ¿cómo mirar el rol que va a jugar el gobierno en estas elecciones? Bueno, yo primero planteo de que tengo algunas dudas, ¿no? En el sentido de que un gobierno que tiene, hasta con sus encuestadoras de planta, más o menos 80 de rechazo a su gestión o ausencia de credibilidad, plantee en un escenario local, que lo positivo, coincido con los dos colegas, en lo positivo, bueno, te plantea una tesis, te plantea una alternativa, que eso es legítimo, pero en un escenario eminentemente local, llevar una tesis nacional. ¿Te refieres a la consulta? La consulta, ¿Ya? primero. Segundo, y esto es para libros de comunicación política, desafiar a los electores. Usted, el que no vota por el no, es narcotraficante, bla, 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 que ya pasó en el Ecuador, obviamente en otro siglo, cuando Febres Cordero calificaba de prostitutas, drogadictos a las personas que no habían votado por Bucaram. Yo no creo que por eso perdió Nebot. Una elección es como un avión cuando se cae, hay una serie de elementos que hacen que se caiga. Pero en este caso es muy arriesgado lo que está haciendo Lazo, entonces. Yo creo que sí, porque adicional a eso, tienes también el escenario de lo que está pasando en las provincias. Por ejemplo, yo estoy trabajando en varias provincias y el ejemplo de la pregunta de la asamblea. ¿Ya? Hay provincias donde yo he escuchado a gente dirigente que está ahorita en campañas que en esa pregunta te dicen, ¿sabes qué? Nos van a reducir de 3, claro, Guayaquil y Quito siguen igual, nos van a reducir a un asambleísta. El caso de la extradición, por ejemplo, o sea, yo en eso discrepo. En Colombia está infestado de bases norteamericanos, tratados de extradición, y todos los días rompe el récord mundial de producción de cocaína, el mismo Centroamérica, y tiene tratados de extradición. Entonces, es la tesis del gobierno. Y yo creo que se está jugando muchas cosas. No creo que sea tan fácil. Adicional al otro tema, que yo creo que es una desventaja, también discrepo con César. El gobierno solo tiene una plaza importante, digamos, entre que está peleando, que es la alcaldía de Cuenca con Paul Carrasco. De ahí yo no he visto en ninguna plaza en la que estamos trabajando que el gobierno nacional tenga algún caballo o alguna alternativa. Entonces, yo creo que el gobierno se juegan muchas cosas y pensaría que si Andrés Seminario, que es el actual secretario de Comunicación, logra ganar esa consulta, va a ser un gran éxito para su carrera. Solo una pregunta más ya para irme a corte, Gabriela. Si independientemente de lo que pasa con esta consulta, son 2 años complicados para el gobierno o 2 años de estabilidad. Es decir, esta consulta marca los 2 últimos años de gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Así es. Así es. Yo quiero hacer un apunte. Este tema de las 8 bases militares en Colombia y el tema de la producción de cocaína efectivamente se ha subido porque se ha vuelto más productivo. Sin embargo, las barreras que le puso Colombia a la exportación de la droga hizo que viniera la droga a pasarse por el Ecuador. O sea, nos mandaron acá el problema y acá le dijeron, vengan, no hay ningún problema. Entonces, la extradición es una herramienta. Brevemente, sí, porque me voy sí, no, definitivamente, los 2 años me parece que aunque sea empieza a marcar un rumbo y por lo menos nos plantea cosas concretas. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Osvaldo Moreno, ¿cuál es la lectura políticamente correcta de lo que el Ecuador se juega en estas elecciones?
Bueno, primero lo local, elegir funcionarios eficientes y que los ciudadanos participen masivamente. Y segundo, el gobierno se juega una consulta en la que ojalá tenga éxito si esas son las soluciones para el país. Gabriela Panchana. El Ecuador se juega el todo por el todo. Increíblemente, parece que recién estamos dándonos cuenta de la narcopolítica. Y para mí, las elecciones seccionales tienen que marcar el sí o el no a quienes han sido aliados de esta gente que nos ha hecho tener el nivel de violencia que tenemos. Y en la consulta, lo mismo. César Ulloa, su conclusión. En términos positivos, el Ecuador se juega una posibilidad enorme de sellar un gran acuerdo nacional desde lo local a lo nacional para combatir la inseguridad, para abastecer hospitales, para tener educación. Y en términos de consulta se juega un antes, un después, un parteaguas en lo que puede ser un sistema político que no termine la consulta, pero que debe ser mejorado inevitablemente hacia adelante. Y bien, es muy probable que las elecciones del 5 de febrero se conviertan en una suerte de invernadero para partidos como el Social Cristiano y el correísmo, que al menos querrán mantener la fuerza política seccional que amasaron en 2019. Los meses complejos que ha vivido el país han golpeado a estas dos fuerzas políticas, por lo que en los comicios venideros se medirá si tienen o no desgaste. Pachakutik es una incógnita. Las elecciones seccionales suelen ser su fuerte político, pero el interés por entrar en Quito puede significar un nuevo momento de expansión que no logramos todavía dimensionar. Finalmente está el gobierno, para quien este proceso electoral matizado por la consulta podría convertirse en un interesante salvoconducto con buenos márgenes de iniciativa política hacia futuro. La duda está en lo que puede ocurrir si Lasso recibe un no rotundo y su agenda política deba recalibrarse a escasos 4 meses de que la Asamblea renueve autoridades y comisiones, donde la gobernabilidad puede ser aún más escasa. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa de Políticamente Correcto en nuestra temporada por las elecciones 2023. Esperamos que todos tengan un gran año y gracias por su fiel sintonía. Hasta el próximo domingo.